Dado el vector U y el componente en forma de componente, quiere encontrar la magnitud y la dirección, donde la dirección es el ángulo en el que el vector apunta medido en sentido antihorario desde el eje X positivo. Se nos dice que demos el ángulo θ en grados. Primero esbocemos el vector en posición estándar, lo que significa que el punto inicial está en el origen, y luego desde aquí porque el componente X es -6. Nos moveríamos a la izquierda 6 unidades, y debido a que el componente Y es 2, desde aquí subimos 2 unidades. Aquí es donde estaría el punto terminal del ángulo en la posición estándar. Aquí está el gráfico del vector en posición estándar. Observe que al dibujar los componentes X e Y, ahora tenemos un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante, que podemos usar para determinar la magnitud, que es la longitud del vector. Observe cómo esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, así como la dirección del vector, que nuevamente es el ángulo medido desde el eje X positivo al vector, este ángulo aquí. Podemos determinar la magnitud usando el teorema de Pitágoras donde la hipotenusa es normalmente c. Si reemplazamos c con la magnitud del vector, tenemos la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Para la dirección del vector, porque estamos en el plano de coordenadas, tenemos tangente θ es igual a y dividido por x, y por lo tanto θ es igual a arco tangente de y dividido por x. Sin embargo, solo debemos tener cuidado porque queremos que el ángulo esté en este intervalo aquí, de 0 a 360 grados, y el rango de salida de nuestra tangente es el intervalo de 90 grados negativos a 90 grados positivos, por lo que debemos asegurarnos de dar θ como la medida correcta. Comencemos por determinar la magnitud, que se indica utilizando barras verticales simples o dobles. Usando barras verticales dobles tenemos la magnitud del vector U. Es igual a la raíz cuadrada de la cantidad del cuadrado de 6 negativo más el cuadrado de 2, que es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 36 más 4. Y, por lo tanto, la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 40, que debemos simplificar. La raíz cuadrada de 40 se simplificará si 40 tiene algún factor cuadrado perfecto, y dado que 40 es igual a 4 por 10, y 4 es un cuadrado perfecto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 40 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 10, lo que significa que la raíz exacta simplificada magnitud del vector U es igual a 2 raíz cuadrada 10. Y también vamos a determinar el ángulo θ. θ es igual al arco tangente de y dividido por x. O si queremos la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es 2 dividido por 6 negativo, que se simplifica a 1/3 negativo, dándonos un arco tangente de 1/3 negativo. Ahora iremos a la calculadora y obtendremos una aproximación. Para θ necesitamos asegurarnos de que la calculadora esté en modo de grados presionando la tecla de modo y observar cómo se resalta el grado, de modo que volvamos a la pantalla de inicio e ingresemos la segunda tangente para inversa o arco tangente. E ingrese un negativo dividido por 3, cierre el paréntesis e ingrese. Corriendo a 2 decimales, tenemos aproximadamente 18.43 grados negativos, pero noten que este no es el ángulo que queremos para nuestra dirección. Porque este ángulo no está en el intervalo, y también está en el cuadrante incorrecto. Si dibujamos 18.43 grados negativos en el plano de coordenadas, el lado terminal apuntará en la dirección opuesta de el ángulo que estamos buscando. Negativo 18.43 grados. Es este ángulo aquí. Aunque no es el ángulo que queremos, nos dice que el ángulo de referencia para nuestro ángulo en el cuadrante 2 es 18.43 grados, que está aquí. Y, por supuesto, podemos usar esto para determinar el ángulo que queremos que será de 180 grados. Menos 18,43 grados. Que es igual a 161.57 grados. Así que etiquetemos este θ sub 1 porque no es nuestro ángulo de dirección. Nuestro ángulo de dirección θ es de aproximadamente 161.57 grados. Entonces, al determinar θ, es importante asegurarse de que el ángulo termine en el cuadrante correcto y que esté en el intervalo dado.
Y es por eso que es importante dibujar siempre el vector en posición estándar. Espero que hayas encontrado esto útil.